En una pequeña aldea de las montañas, vivía un hombre llamado Tenzin. Aunque su vida estaba llena de cosas materiales, se sentía estancado, como si una niebla espesa lo envolviera. Cada día, al regresar a casa, una sensación de pesadez lo invadía. La habitación desordenada y repleta de objetos olvidados lo mantenía atrapado en un ciclo de descontento. Un día, mientras paseaba por el mercado, escuchó a un anciano hablar sobre el poder de la eliminación consciente y el desapego, enseñanzas profundas del budismo zen. Intrigado, Tenzin decidió buscar respuestas. La revelación del anciano. El anciano, conocido como el maestro SJ, le dijo: la energía de tu entorno afecta no solo tu estado de ánimo, sino también tu bienestar financiero. Si deseas prosperar, debes empezar por liberar lo que te ancla al pasado. Tenzin escuchó atentamente mientras el anciano le describía 8 elementos que debía eliminar de su hogar. El desapego, continuó, es el primer paso hacia la transformación. Número 1. Ropa que ya no usas. El maestro SJ le habló sobre la ropa que Tenzin guardaba en su armario, prendas que no se había puesto en años. Cada pieza de ropa lleva una energía única, explicó. Pregúntate, ¿esta prenda aún refleja quién soy? Si no lo hace, libérala. Hazlo con gratitud, reconociendo lo que representó en tu vida. Tenzin siguió el consejo del anciano y comenzó a revisar su ropa. Con cada prenda que sostenía entre sus manos, un torrente de recuerdos afloraba. Había camisetas de conciertos que había asistido con amigos, chaquetas que había usado en momentos significativos, y vestidos que habían sido parte de celebraciones felices. Sin embargo, también había prendas que traían consigo la energía de momentos difíciles, de relaciones pasadas que ya no lo representaban. La mezcla de emociones lo abrumaba a medida que decidía qué conservar y qué soltar. Recordó una camisa azul que había llevado en su primer trabajo. Aquella camisa simbolizaba sus esperanzas y sueños, pero también lo conectaba a una etapa de su vida que había superado. ¿Me hace feliz usarla ahora?, se preguntó. Al responder que no, sintió una ligera presión en el pecho, una liberación inminente. Al final del día, había llenado varias bolsas para donar, cada una de ellas rebosante de piezas que ya no formaban parte de su identidad actual. Al dejar ir esas prendas, sintió que algo en su interior también se aligeraba, como si una pesada carga se disipara. Mientras continuaba con el proceso, Tenzin comprendió que la ropa no era solo material, era un reflejo de su ser. Así que, al soltar las prendas, no solo liberaba espacio físico, sino que también abría la puerta a nuevas posibilidades. Se preguntó cómo sería su vida si cada prenda en su armario realmente resonara con sus aspiraciones actuales. Esta reflexión lo llenó de una renovada esperanza. Además, comenzó a visualizar cómo su armario podría transformarse en un espacio que no solo contuviera ropa, sino que también emitiera energía positiva y vital. Pensó en los colores, las texturas y los estilos que realmente le gustaban y que lo hacían sentir auténtico. Al finalizar el día, ya no había un armario repleto de cosas olvidadas. Había un espacio cuidadosamente seleccionado que representaba un nuevo comienzo. La gratitud también jugó un papel crucial en este proceso. Por cada prenda que soltaba, Tenzin se tomaba un momento para agradecerle por las experiencias que le había brindado. Gracias por los recuerdos, decía en voz alta, sintiendo como cada palabra aliviaba la carga emocional. Este acto de gratitud transformaba el acto de deshacerse de objetos en una celebración de su historia, en lugar de una simple eliminación. Esa noche, se sentó a meditar, reflexionando sobre lo que había hecho. Sintió que su mente estaba más clara, libre de los recuerdos pesados que lo habían acompañado. Se dio cuenta de que, a veces, las cosas materiales nos atan a versiones de nosotros mismos que ya no existen. Y al dejarlas ir, también se permitía evolucionar, permitiendo que nuevas experiencias entraran en su vida. Tenzin decidió que este proceso de desapego no solo sería una tarea única, sino una práctica continua. Prometió revisar su armario y su hogar regularmente, asegurándose de que todo lo que poseía continuara resonando con su yo actual. Comprendió que cada vez que soltaba algo que ya no le servía, hacía espacio para algo nuevo y emocionante, ya fueran nuevas prendas, nuevas oportunidades o incluso nuevas relaciones. Número 2. Objetos rotos.
Observa los objetos rotos en tu hogar, advirtió el anciano. Cada uno de ellos simboliza algo no resuelto en tu vida. Un espejo roto, un reloj que no funciona. Cada uno de ellos actúa como un recordatorio de lo que está incompleto. Tenzin tomó nota y se dirigió a su casa, donde se encontró rodeado de objetos deteriorados que, sin saberlo, mantenían su energía estancada. Al entrar en su hogar, la imagen que se presentó ante él era reveladora. En cada rincón, había objetos que había ignorado durante demasiado tiempo. Un espejo agrietado en la pared del vestíbulo reflejaba no solo su imagen, sino también las partes de su vida que aún no se habían sanado. Este espejo, pensó, simboliza la forma en que me veo a mí mismo. Cada grieta representa inseguridades y fragmentos de mi historia que aún no he resuelto. Se dio cuenta de que al mantener el espejo roto en su vida, inconscientemente se aferraba a esas inseguridades. A su lado, un reloj antiguo que había dejado de funcionar colgaba en la pared, un regalo de su abuelo. Este reloj, reflexionó, representa el tiempo perdido, los momentos que no pude disfrutar plenamente y las oportunidades que no aproveché. La puntería del reloj estaba estancada en una hora que ya no tenía significado, al igual que algunos de sus propios sueños que habían quedado relegados al pasado. Consciente de esto, Tenzin comenzó a deshacerse de esos objetos. Con cada uno que apartaba, sentía un renovado sentido de claridad. Al liberar estos objetos, no solo estaba cerrando capítulos de su vida, sino también permitiendo que nuevas energías fluyeran. Se sintió aliviado y ligero, como si cada objeto roto que dejaba ir representara un peso que se levantaba de sus hombros. Era un acto de sanación que iba más allá de lo físico. Era un paso hacia su propio bienestar espiritual. Mientras seguía explorando su hogar, encontró una jarra que había sido suya desde hacía años, con una grieta que la hacía inutilizable. Esto, pensó, simboliza mis relaciones fallidas, esos vínculos que no lograron prosperar. Al mirarla, se dio cuenta de que cada imperfección en esa jarra representaba un momento de desamor y tristeza. Pero, en lugar de aferrarse a esos recuerdos, decidió liberarla. Al hacerlo, sintió que estaba dejando ir no solo la jarra, sino también el dolor asociado a esas experiencias. Tenzin comenzó a pensar en lo que significaba tener objetos rotos a su alrededor. Se dio cuenta de que no solo eran recordatorios de lo que había ido mal, sino también obstáculos que dificultaban su crecimiento personal. La energía estancada que acumulaban era como un velo que impedía la claridad y la luz en su vida. Así, sintió que la eliminación de estos objetos era esencial para abrir espacio a nuevas posibilidades, a nuevos comienzos. Al finalizar su recorrido por la casa, se sintió impulsado a realizar una ceremonia de despedida para los objetos que había decidido soltar. Preparó un pequeño altar en su sala de estar, adornado con flores frescas y una vela encendida. Con cada objeto que colocaba sobre la mesa, ofrecía una palabra de gratitud. Gracias por las lecciones que me enseñaron, por los momentos que compartimos, decía en voz alta, sintiendo como cada palabra le traía un profundo sentido de liberación. Esta ceremonia le proporcionó un cierre significativo. Comprendió que el acto de dejar ir no solo se trataba de deshacerse de cosas materiales, sino de honrar las experiencias que esas cosas representaban. Cada objeto que se iba significaba un paso más hacia su evolución, un movimiento hacia la vida que realmente quería vivir. Era un proceso de autocompasión y respeto hacia su propio viaje. Con el tiempo, Tenzin se dio cuenta de que el espacio ahora estaba lleno de luz y energía renovada. Había aprendido que la libertad no solo era física, sino también emocional. Liberarse de lo roto le permitió abrirse a nuevas experiencias, personas y oportunidades que estaban esperando por él. Al final de esa jornada, se sintió más fuerte, más conectado consigo mismo y con el universo que lo rodeaba. Con cada paso que daba, Tenzin entendía que la transformación personal es un camino que comienza con la conciencia y la acción. En su hogar, cada rincón despojado de objetos rotos ahora era un testimonio de su compromiso con el crecimiento y la abundancia. La lección del maestro S.J. resonaba en su corazón. Liberar lo que está roto no solo cura el espacio físico, sino también el alma. Y así, comenzó un nuevo capítulo en su vida, uno donde la claridad y la intención se convertirían en sus guías. Número 3. Recuerdos de personas que ya no están.
Mientras seguía el camino del desapego, Tenzin se enfrentó a una caja llena de objetos de amigos y familiares que ya no estaban en su vida. Conservar estos recuerdos puede atarte al pasado, le había dicho el anciano. Realiza una ceremonia de liberación para honrar su memoria, pero no dejes que su energía te detenga. Al abrir la caja, una mezcla de emociones lo invadió. Encontró cartas amarillentas de amigos que había perdido contacto, fotografías de risas compartidas en días soleados y pequeños regalos que le habían dado en momentos significativos. Cada objeto era un eco de risas y abrazos, de historias compartidas y memorias que, aunque llenaban su corazón de calidez, también lo mantenían anclado a un tiempo que ya no existía. Tenzin sabía que era el momento de enfrentar esa caja, no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como una oportunidad para celebrar esas conexiones. Esa noche, encendió una vela y se sentó en silencio. La luz suave iluminaba su sala, creando un ambiente propicio para la reflexión. Con cada objeto que tocaba, recordaba los buenos momentos, la risa contagiosa de su amigo de la infancia, las conversaciones profundas con un familiar que siempre le había brindado apoyo. Expresaba su gratitud antes de dejarlo ir, reconociendo la importancia de esos recuerdos en su vida. «Gracias por las risas», murmuró al sostener una foto de una fiesta de cumpleaños. «Gracias por el amor que compartimos». Mientras avanzaba, sentía como las memorias se entrelazaban con su ser, cada recuerdo un hilo de conexión. Pero también empezó a notar cómo algunos de esos objetos llevaban una energía que lo ataba a emociones de tristeza o pérdida. Una camiseta de su hermano fallecido, por ejemplo, evocaba una tristeza profunda que lo mantenía anclado a un momento doloroso. «No puedo seguir aferrándome a este dolor», se dijo a sí mismo. Al dejarla ir, sintió un alivio, como si una carga pesada se levantara de su pecho. Al finalizar, se sintió ligero, como si hubiera cortado un lazo invisible que lo mantenía atado. Esta ceremonia no solo era un acto de despedida, era un homenaje a las relaciones que había tenido y a las lecciones que había aprendido de ellas. Con cada objeto liberado, sentía que su energía fluía más libremente. La luz de la vela danzaba en el aire, reflejando la transformación que ocurría dentro de él. Tenzin se dio cuenta de que el desapego no significaba olvidar. Significaba liberar el peso que algunas memorias podían cargar. Las conexiones que había tenido en el pasado siempre serían parte de él, pero ya no necesitaban definir su presente. Honrar a quienes he perdido significa vivir plenamente, reflexionó mientras miraba la caja vacía. Con este nuevo entendimiento, decidió establecer un ritual que le permitiría recordar a sus seres queridos sin que su ausencia le causara dolor. Compró un pequeño cuaderno y dedicó unas páginas a cada persona que había querido. Escribió sobre las lecciones que había aprendido de ellos, los momentos que valoraba y cómo esos recuerdos formaban parte de su historia. Este acto de escribir se convirtió en un ejercicio de amor y aceptación. En lugar de ser un recordatorio de lo que había perdido, se transformó en una celebración de lo que había recibido. Con el tiempo, el cuaderno se convirtió en un tesoro personal. Cada vez que sentía nostalgia o tristeza, lo abría y leía las palabras que había escrito. En lugar de anclarse en el dolor, encontraba consuelo en el amor que había compartido con aquellos que se habían ido. Las memorias se convirtieron en faros que iluminaban su camino, guiándolo hacia un futuro donde podía seguir adelante sin olvidar. Así, Tenzin comprendió que el desapego es un acto de amor tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Liberarse de los recuerdos que lo ataban al pasado no significaba deshacerse de esos momentos. Al contrario, le permitía llevar su esencia con él de una manera más saludable. Con cada paso en su viaje, se sentía más ligero y más conectado con el presente. Al final de la noche, mientras la vela se consumía, Tenzin sintió una profunda paz. Había honrado a aquellos que había perdido, pero también había abierto un espacio para nuevas experiencias y relaciones en su vida. Este proceso de liberación se convirtió en un ritual constante, una forma de mantener su corazón abierto mientras caminaba por el camino del crecimiento personal y espiritual. El anciano había tenido razón. El desapego era una herramienta poderosa, un medio para vivir en plenitud. Con cada objeto que dejaba ir, Tenzin no solo cerraba ciclos del pasado, sino que también afirmaba su deseo de vivir una vida llena de amor, alegría y nuevas posibilidades.
Número 4. Zapatos sucios o desgastados. El anciano le recordó que los zapatos simbolizan el camino que recorremos en la vida. Si tus zapatos están sucios o desgastados, estás cargando con el peso de viejas experiencias. Tenzin reflexionó sobre esta profunda enseñanza mientras se dirigía a su armario, donde sus zapatos estaban apilados de manera desorganizada. Al abrir la puerta, una nube de polvo se levantó, como si el propio aire estuviera recordando los momentos pasados que había pisado con esos zapatos. Al revisar su calzado, se encontró con un par que apenas podía usar, llenos de rasguños y marcas de tiempo. Estos zapatos, que una vez lo acompañaron en aventuras y exploraciones, ahora estaban en un estado lamentable. Comprendió que este desgaste no solo era físico, era una representación de las viejas experiencias y recuerdos que aún cargaba. Cada paso que di con ellos lleva consigo un fragmento de mi historia, pensó. Sin embargo, también entendió que continuar usando ese calzado era como anclarse a un pasado que ya no lo servía. El anciano había mencionado que el camino hacia el futuro debe ser recorrido con zapatos que representen nuevas oportunidades. Tenzin decidió que era el momento de deshacerse de esos zapatos viejos y de permitir que nuevas experiencias ingresaran en su vida. Fue a la tienda con una intención clara. No solo quería unos zapatos nuevos, sino también una declaración de su compromiso con el cambio. Al entrar en la tienda, se sintió abrumado por la variedad de opciones. Había zapatos de todos los colores, estilos y formas. Cada par parecía contar una historia propia. Pero Tenzin estaba en busca de uno que resonara con su deseo de renovación. Después de probar varios pares, encontró unos que no solo le quedaban bien, sino que también le hacían sentir una energía vibrante. El color azul intenso de los zapatos simbolizaba claridad y confianza, y al ponérselos, sintió como si una chispa de energía recorriera su cuerpo. Mientras caminaba hacia la salida de la tienda, se dio cuenta de que no solo había comprado un par de zapatos, había tomado una decisión consciente de dejar atrás el peso de lo viejo y abrazar lo nuevo. Al salir, miró hacia atrás y vio su antiguo par de zapatos en una bolsa de donación que había dejado en el mostrador. Esa simple acción de dejar atrás algo que ya no le servía representaba un paso importante en su camino hacia la transformación personal. Al regresar a casa, Tenzin decidió hacer una pequeña ceremonia para marcar este nuevo comienzo. Se sentó en su sala, colocó los zapatos nuevos frente a él y cerró los ojos. «Estos zapatos no son solo un accesorio», murmuró. «Son el símbolo de mi intención de avanzar. Con cada paso que dé en ellos, quiero dejar atrás el pasado y abrirme a nuevas oportunidades». Con cada paso que daba en su hogar, sentía una conexión más profunda con su decisión. Caminar se convirtió en un acto consciente de afirmación. Al usar sus nuevos zapatos, no solo se sentía más cómodo, sino que también notaba una ligera elevación en su ánimo. Se dio cuenta de que su postura mejoraba y que, al mirar al frente, podía ver con mayor claridad el camino que tenía por delante. A lo largo de los días, cada vez que se calzaba sus nuevos zapatos, Tenzin recordaba la importancia de cuidar su camino. Comenzó a asociar cada paso que daba con la intención de avanzar hacia sus metas. Si cada paso es una oportunidad, debo asegurarme de que mis zapatos estén siempre listos para el viaje, pensó. Este mantra se convirtió en parte de su rutina diaria, recordándole que cada pequeño acto tiene un impacto en su vida. En las semanas siguientes, Tenzin también notó cambios en otras áreas de su vida. Al elegir mantener sus zapatos limpios y bien cuidados, comenzó a aplicar el mismo principio en su entorno. Limpiaba su hogar con más frecuencia, organizando sus espacios y deshaciéndose de objetos innecesarios. Este cambio de mentalidad, iniciado por la simple acción de comprar un nuevo par de zapatos, se expandió a todos los aspectos de su vida. Un día, mientras caminaba por el parque con sus nuevos zapatos, Tenzin se dio cuenta de que no solo había renovado su calzado, sino que también había revitalizado su forma de ver el mundo. Cada paso lo acercaba a nuevas experiencias, y se sentía más conectado con las personas que encontraba en su camino. En lugar de ver a los demás como meros compañeros de viaje, comenzó a considerarlos aliados en su camino hacia la autoexploración y el crecimiento personal. Con cada aventura que emprendía, desde caminatas en la naturaleza hasta encuentros con amigos, se sentía más enérgico y abierto a las posibilidades.
Los nuevos zapatos no solo representaban un cambio físico, sino que también simbolizaban su compromiso con la autenticidad y la renovación. Cada vez que se miraba en el espejo antes de salir, se recordaba que estaba listo para enfrentar lo que viniera, preparado para avanzar con confianza y determinación. Número 5. Perchas y ganchos vacíos. Mientras reorganizaba su armario, Tenzin notó perchas y ganchos vacíos que parecían mirarlo con un vacío significativo. Estos objetos reflejan áreas de tu vida que esperan ser llenadas, le había enseñado el anciano, y esas palabras resonaban en su mente mientras contemplaba el desorden. Al ver esos espacios vacíos, sintió una presión, como si las expectativas no cumplidas lo estuvieran asfixiando. Cada gancho que no sostenía nada se convertía en un recordatorio de las metas que aún no había alcanzado y de los sueños que había dejado de lado. Consciente de esta carga emocional, decidió que era el momento de transformar su armario en un espacio que realmente representara quién era y quién quería ser. Se tomó un momento para respirar profundamente y reflexionar sobre las prendas que había acumulado a lo largo de los años. Algunas de ellas eran recuerdos de un pasado que ya no lo representaba, mientras que otras traían consigo la energía de un futuro que aún no se había materializado. Al comenzar a llenar esos ganchos vacíos, Tenzin se propuso hacerlo con intención y amor. Fue a su colección de ropa y seleccionó las piezas que realmente amaba, aquellas que no solo le quedaban bien, sino que también le hacían sentir vibrante y auténtico. Cada prenda que elegía no solo era una elección estética, sino una afirmación de su identidad. Con cada elección, estaba tejiendo un nuevo relato sobre quién era y quién deseaba ser. Comenzó a colocar cada pieza en un gancho o en una percha con esmero, como si estuviera colocando pequeñas semillas de potencial en un jardín. La blusa roja que había usado en su primera presentación, la chaqueta que le recordaba sus viajes y el vestido que llevaba en su cumpleaños más reciente. Cada artículo era una manifestación de alegría y conexión con su verdadero yo. A medida que llenaba los espacios vacíos, sentía que una oleada de energía positiva lo envolvía, como si el simple acto de organizar su armario estuviera también reorganizando su vida. En medio de este proceso, se dio cuenta de que no se trataba solo de la ropa. Era una metáfora de su vida. Las perchas vacías representaban oportunidades no aprovechadas, metas que había dejado de lado y deseos que había silenciado. Tenzin reflexionó sobre cada uno de estos aspectos, preguntándose qué sueños aún esperaban ser atendidos. Con esta nueva conciencia, se comprometió a no dejar que esas expectativas vacías se acumularan nuevamente. Al concluir su tarea, el armario no solo se veía más ordenado, sino que también emanaba una energía vibrante. Tenzin cerró los ojos y visualizó cómo, al abrir la puerta del armario, también abría la puerta a nuevas oportunidades en su vida. Con cada prenda que colgaba, estaba haciendo un espacio para que entrara lo nuevo, lo fresco, lo que verdaderamente deseaba. Es hora de que este espacio no solo hable de mi pasado, sino que también acoja mi futuro, pensó. Esa noche, mientras contemplaba su armario organizado, Tenzin se sintió inspirado. Decidió que no solo se limitaría a llenar los ganchos con ropa, sino que también comenzaría a llenar su vida con experiencias que lo acercaran a sus sueños. Hizo una lista de actividades que siempre había querido probar: clases de cocina, un viaje a un lugar nuevo y el aprendizaje de un nuevo idioma. Comprendió que, así como su armario merecía reflejar su esencia, su vida también debía estar llena de pasión y propósito. Con esta nueva perspectiva, Tenzin se comprometió a buscar la abundancia en cada aspecto de su existencia. A la mañana siguiente, se despertó con una renovada energía. Con cada paso que daba, estaba decidido a llenar no solo los ganchos vacíos de su armario, sino también los espacios vacíos en su vida con acciones significativas. Cada encuentro con amigos se convirtió en una oportunidad para fortalecer relaciones, y cada día de trabajo se transformó en un paso hacia sus metas profesionales. La transformación que había iniciado en su armario pronto se extendió a otras áreas de su vida. Se deshizo de la idea de que la rutina diaria era una carga y, en cambio, comenzó a verla como una serie de oportunidades para crecer y aprender. Se unió a grupos de interés, asistió a talleres y comenzó a participar activamente en su comunidad. En este viaje, cada nuevo paso era como una prenda en un gancho, una parte de su identidad en constante evolución.
Número 6. Calcetines solitarios y ropa interior desgastada. Al revisar su cajón de calcetines, Tenzin se dio cuenta de que había muchos solitarios. Estos son símbolos de incompletud, le había dicho el anciano. Y la ropa interior desgastada habla de cómo te valoras a ti mismo. Esa reflexión resonó en su mente mientras observaba la acumulación de calcetines que habían perdido a su pareja, cada uno con su propia historia, pero, al mismo tiempo, con una sensación de abandono. Sentado en el suelo, comenzó a sacar uno por uno aquellos calcetines. Algunos eran viejos amigos de días soleados y paseos largos, mientras que otros traían recuerdos de momentos difíciles. Cada uno de ellos representaba no solo una parte de su vestuario, sino también un fragmento de su vida. Sin embargo, al mirar su estado, comprendió que mantener esos calcetines solitarios no hacía más que recordarle lo incompleto que se sentía en ciertos aspectos de su vida. ¿Qué simbolizan realmente estos calcetines?, pensó. ¿Son una representación de la falta de conexión o de la falta de acción? Con esa introspección, decidió que era el momento de tomar acción. Tenzin comenzó a desechar todos los calcetines que no tenían pareja, liberando un espacio que había estado cargado de energía estancada. Al hacerlo, sentía que una carga emocional también se levantaba de sus hombros, permitiéndole avanzar hacia un futuro más ligero. Pero la tarea no se detuvo ahí. Recordó las palabras del anciano sobre la ropa interior desgastada. Se dio cuenta de que, a menudo, había estado eligiendo comodidad sobre calidad en este aspecto tan personal. La ropa interior es un reflejo de cómo me valoro, reflexionó. Así que, tomó la decisión de invertir en piezas que no solo fueran cómodas, sino que también fueran de alta calidad y le hicieran sentir especial. Este gesto simbólico no solo significaba un cambio físico, sino una afirmación de su propio valor y dignidad. Decidido, se dirigió a una tienda que ofrecía ropa interior de calidad. Al entrar, se sintió un poco fuera de lugar, pero también emocionado por la posibilidad de cambiar su percepción de sí mismo. Mientras exploraba las opciones, comenzó a elegir prendas que resonaban con su identidad. La suavidad de la tela, el diseño elegante y el color vibrante no solo atraían su atención, sino que también le hacían sentir que estaba eligiendo algo que lo representaba verdaderamente. Cuando finalmente se probó las nuevas piezas en el vestidor, Tenzin sintió una oleada de confianza. La ropa interior ajustada y bien diseñada no solo se sentía cómoda, sino que también lo empoderaba. Era como si cada prenda estuviera reafirmando su derecho a sentirse bien y a cuidar de sí mismo. Al salir de la tienda con su nueva ropa interior, tenía la sensación de que había dado un paso importante en su camino hacia la autoafirmación. De vuelta en casa, decidió realizar un pequeño ritual. Colocó cuidadosamente sus nuevas adquisiciones en el cajón, al lado de los calcetines que había decidido mantener, asegurándose de que todo en su cajón ahora estuviera alineado con su nueva visión de sí mismo. Cada vez que abría ese cajón, recordaría que merecía cosas buenas, que debía rodearse de lo que realmente lo hacía sentir completo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió una ligereza en su ser. Se dio cuenta de que este proceso de deshacerse de lo viejo y abrazar lo nuevo no solo estaba relacionado con objetos materiales, sino que también reflejaba un cambio profundo en su mentalidad. Había comenzado a dejar ir lo que no le servía, tanto física como emocionalmente. Los calcetines solitarios y la ropa interior desgastada eran solo una parte de una transformación más grande. A medida que pasaban los días, Tenzin notó que su autoestima había aumentado. Comenzó a cuidarse más, no solo en términos de vestimenta, sino también en su alimentación y en la forma en que se hablaba a sí mismo. La simple acción de deshacerse de los objetos que no lo representaban y de invertir en aquellos que si lo hacían había creado un efecto dominó en su vida. Cada mañana, al vestirse, sentía que cada prenda que elegía lo alineaba más con la persona que quería ser. También comenzó a compartir su experiencia con amigos cercanos. Les habló sobre la importancia de valorar lo que uno tiene y de dejar ir lo que ya no sirve. Les animó a que hicieran lo mismo con sus propios objetos, recordando cómo el acto de liberar espacio físico también puede liberar la mente y el alma. Tenzin comprendió que, al compartir su viaje, no solo ayudaba a los demás, sino que también reforzaba su propio compromiso con este estilo de vida. Con el tiempo, sus amigos empezaron a experimentar transformaciones similares. Algunos comenzaron a organizar sus armarios,
mientras que otros se dedicaron a invertir en ropa que les hacía sentir bien. Tenzin se sintió satisfecho al ver que su proceso de cambio personal también inspiraba a otros. En cada historia de transformación, veía reflejada su propia evolución y sentía que había comenzado un ciclo positivo en su vida. Número 7. Espejos rotos. El anciano había advertido sobre los espejos rotos, señalando que no solo distorsionan nuestra imagen, sino también nuestra realidad. Un espejo roto puede atraer malas energías. Había dicho con la sabiduría que solo los años pueden otorgar. Al ver su espejo agrietado, Tenzin sintió que representaba su propia fragmentación. Cada grieta parecía reflejar un aspecto de su vida que aún estaba en proceso de sanación, un recordatorio constante de las heridas del pasado que necesitaban ser cerradas. Mientras observaba el espejo, Tenzin recordó momentos difíciles, pérdidas y cambios que lo habían afectado. La forma en que la luz se filtraba a través de las grietas lo hizo consciente de cómo esas experiencias habían alterado su percepción de sí mismo. Se dio cuenta de que, al igual que el espejo, a menudo se había visto a través de una lente distorsionada, permitiendo que los recuerdos negativos afectaran su autoestima y su visión del futuro. Era hora de romper con esa tendencia y permitir que algo nuevo y fresco entrara en su vida. Con una profunda intención, Tenzin decidió retirar el espejo de su hogar. Al hacerlo, sintió que cada paso que daba hacia la puerta era un acto de liberación. Mientras el espejo se deslizaba fuera de su alcance, sintió que las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse. El aire en la habitación parecía más ligero, como si el espacio hubiera respirado aliviado por la decisión que acababa de tomar. Ya no quería que esos fragmentos de su vida lo definieran. Era momento de abrazar su totalidad, de verse de nuevo en su esencia, sin las marcas de lo que había sido. Al deshacerse del espejo roto, Tenzin se permitió sentir una mezcla de tristeza y alivio. Había, sin duda, memorias y momentos que le había costado superar, pero había llegado a un punto en el que era más importante enfocarse en el futuro. En lugar de lamentarse por lo que había perdido, eligió celebrar lo que había aprendido. Esa actitud lo empoderaba y lo ayudaba a avanzar, permitiéndole ver que el desapego no era solo una liberación de objetos, sino también de emociones. Al regresar a su hogar, se dio cuenta de que el espacio vacío donde había estado el espejo ofrecía una nueva oportunidad. La luz del día entraba con fuerza, iluminando el lugar que antes había estado ensombrecido. Decidió que ese espacio sería el lugar perfecto para un nuevo espejo, uno que simbolizara su transformación y su deseo de ver una versión renovada de sí mismo. Después de investigar un poco, Tenzin encontró un espejo que no solo era hermoso, sino que también tenía un marco que reflejaba su estilo personal. Al instalarlo en la pared, sintió que era más que un objeto decorativo. Era un símbolo de autoconocimiento y aceptación. Ahora, al mirarse en él, no solo veía su reflejo físico, sino también un espíritu renovado, listo para afrontar lo que la vida tenía preparado. Cada vez que pasaba junto al nuevo espejo, se detenía un momento. Se miraba a los ojos y se decía afirmaciones positivas. Soy suficiente, merezco ser feliz, estoy en el camino correcto. Este ritual simple pero poderoso le ayudaba a reconectar con su esencia y a dejar ir cualquier vestigio de inseguridad que pudiera haber surgido. Con el tiempo, esos momentos de autocompasión comenzaron a cambiar su forma de pensar y a fortalecer su autoestima. En su camino hacia la autoaceptación, Tenzin también comenzó a compartir sus aprendizajes con amigos y familiares. Les habló sobre la importancia de rodearse de cosas que realmente resonaran con su ser y cómo los espejos, tanto físicos como emocionales, pueden influir en la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Sus historias y experiencias empezaron a inspirar a otros a hacer lo mismo, creando un círculo de apoyo en el que todos podían compartir sus luchas y victorias. Un día, Tenzin organizó un pequeño encuentro en su hogar, invitando a sus seres queridos a reflexionar sobre lo que había significado para ellos el desapego. En un rincón de la sala, colocó un gran espejo en el que todos podían verse. En un momento de conexión, les pidió que compartieran algo que desearan dejar ir, algo que ya no les servía, y que al mirarse en el espejo, afirmaran su compromiso de avanzar. Al final de la noche, todos se sintieron más livianos, como si hubieran realizado una ceremonia de liberación colectiva. La vida de Tenzin comenzó a llenarse de nuevas posibilidades.
Con cada pequeño paso hacia la autoaceptación y la claridad, se dio cuenta de que el camino hacia el bienestar espiritual era un viaje continuo. Ahora, cada vez que se enfrentaba a desafíos, recordaba la importancia de mirar su reflejo con compasión y valentía, y de no dejar que las sombras del pasado nublaran su visión del futuro. Tenzin había aprendido que, al igual que un espejo roto, cada obstáculo podía ser transformado en una oportunidad de crecimiento. Así, el nuevo espejo en su hogar no solo era un objeto, era un portal hacia la autoexploración y la aceptación, recordándole cada día que tenía el poder de crear la realidad que deseaba. Con la luz que entraba a través de su hogar, Tenzin abrazaba la idea de que la vida es un viaje de descubrimiento, y cada reflexión en el espejo era un recordatorio de que el futuro estaba lleno de posibilidades brillantes y esperanzadoras. Número 8. Desorden. Finalmente, el anciano le habló sobre el desorden. El caos en tu hogar es un reflejo del caos en tu mente, le dijo. Tenzin miró a su alrededor y vio montones de cosas desorganizadas. La cocina estaba llena de utensilios que no usaba. En la sala había libros apilados y el dormitorio parecía un campo de batalla de ropa y objetos olvidados. Se dio cuenta de que su entorno estaba cargado de distracciones que dificultaban su paz interior. Cada objeto en su hogar parecía gritar por atención, arrastrando consigo fragmentos de su atención y energía. Con cada día que pasaba, la acumulación de desorden se volvía más opresiva. Recordó cómo el anciano había mencionado que el desorden no solo afecta el espacio físico, sino que también puede obstaculizar el flujo de energía positiva. Tenzin entendió que para avanzar en su camino espiritual, necesitaba liberar ese espacio. La idea de un hogar ordenado y sereno resonó profundamente en él, así que decidió dedicar una semana a organizar cada rincón de su hogar. El primer día, se despertó temprano y comenzó en la cocina. Sacó todos los utensilios y electrodomésticos, revisando cada uno de ellos con atención. Se preguntó si realmente necesitaba cada artículo. A medida que los objetos salían de los armarios, se sentía más ligero. Decidió desechar aquellos que estaban rotos y donar lo que ya no usaba. Al final del día, la cocina brillaba con un orden renovado y la satisfacción de haber tomado decisiones claras y conscientes. El segundo día se dirigió al salón, donde los libros ocupaban casi cada superficie. Empezó a hojear los volúmenes, recordando las historias y los conocimientos que había adquirido de cada uno. Sin embargo, se dio cuenta de que muchos de esos libros ya no resonaban con su actual forma de ser. Con el corazón un poco pesado, pero decidido, seleccionó los que quería conservar y preparó una caja para donar el resto. Al finalizar, el espacio se sentía más abierto, como si el aire pudiera fluir libremente nuevamente. El tercer día, Tenzin se enfrentó a su dormitorio. Miró la montaña de ropa en el suelo y sintió un escalofrío. La ropa representaba más que solo desorden. Cada prenda era un recordatorio de decisiones pasadas, de momentos que quizás ya no deseaba llevar consigo. Se dispuso a revisar cada prenda, reflexionando sobre su significado. Al donar la ropa que ya no le servía, no solo estaba liberando espacio físico, sino también emocional. Cada bolsa que llenaba era un acto de liberación que lo acercaba más a su objetivo de claridad y paz interior. A medida que avanzaba en su misión de organización, Tenzin comenzó a notar un cambio en su estado mental. La presión que sentía por el desorden empezaba a disiparse, y una nueva energía comenzaba a llenar su hogar. Los días siguientes se sintieron como un viaje de autodescubrimiento. Aprendió a mirar más allá de lo material y a cuestionar qué cosas realmente aportaban valor a su vida. Este proceso le ayudó a comprender que el desorden era también un reflejo de la confusión interna que había estado experimentando. El quinto día, cuando llegó al área de trabajo, se dio cuenta de que el desorden no solo existía en su hogar, sino también en su mente y su enfoque. Se enfrentó a documentos apilados y correos electrónicos sin leer, y decidió que era hora de establecer un sistema que lo ayudara a mantenerse organizado. Creó un espacio de trabajo que invitaba a la creatividad y a la concentración. Al finalizar, se sintió preparado para abordar tareas pendientes con una nueva perspectiva. Finalmente, el último día de su semana de organización llegó. Tenzin se sentó en su sala recién ordenada y contempló su hogar. Todo brillaba y se sentía lleno de vida. Cada objeto estaba en su lugar, y el espacio invitaba a la meditación y la introspección.
Con un suspiro de satisfacción, encendió una vela y se sentó en el suelo, listo para meditar. Ahora podía concentrarse plenamente en su crecimiento espiritual, sin distracciones que interrumpieran su paz. La experiencia de organizar su hogar había sido transformadora. No solo había limpiado su espacio físico, sino que había despejado su mente. Comprendió que un entorno ordenado no solo facilitaba la paz, sino que también permitía que la energía fluyera de manera más efectiva en su vida. Esta claridad le permitió volver a conectar con su propósito y fortalecer su práctica espiritual. Tenzin comenzó a implementar una rutina diaria de mantenimiento para asegurarse de que su hogar se mantuviera ordenado. Aprendió a deshacerse de las cosas que ya no le servían de manera regular, creando así un ciclo continuo de renovación. Esta nueva disciplina no solo mejoró su entorno, sino que también influyó positivamente en su estado emocional y mental. Cada vez que sentía que el caos comenzaba a acumularse, se recordaba a sí mismo la conexión entre su espacio físico y su bienestar interior. La transformación de su hogar se convirtió en un símbolo de su viaje personal hacia la paz y la claridad. Tenzin se dio cuenta de que, al igual que el desorden físico, también podía deshacerse de creencias limitantes y pensamientos negativos. Con esta nueva perspectiva, se comprometió a seguir organizando no solo su entorno, sino también su vida emocional y espiritual. Cada paso que daba hacia la claridad lo acercaba más a su verdadero yo, y así, el camino hacia la iluminación se sentía más accesible que nunca. Después de seguir las enseñanzas del anciano, Tenzin comenzó a notar cambios profundos en su vida. Se sentía más ligero, como si las ataduras del pasado se hubieran roto. La claridad en su hogar se reflejaba en su mente y espíritu, y pronto, las oportunidades empezaron a fluir hacia él. Proyectos que había dejado de lado cobraron vida, y sus relaciones mejoraron. Un día, mientras meditaba, recordó las palabras del anciano: el desapego es el camino hacia la libertad. Con cada objeto que había liberado, Tenzin había dado un paso hacia la prosperidad no solo financiera, sino también espiritual. Tenzin decidió compartir su experiencia con otros en la aldea. Organizó talleres donde enseñaba la importancia del desapego y cómo el entorno puede influir en nuestras vidas. Las personas comenzaron a unirse a él, y juntos transformaron sus hogares y, con ello, sus destinos. Al final, Tenzin entendió que el verdadero camino hacia la riqueza no solo radica en lo material, sino en el espacio que creamos para el crecimiento personal. La casa se convirtió en un templo de paz, y su vida, un viaje hacia la plenitud. Así, Tenzin se convirtió en un faro de luz para aquellos que buscaban prosperar, mostrando que la verdadera riqueza empieza por dentro y se refleja en nuestro entorno. A través de la eliminación consciente, no solo transformó su hogar, sino su vida entera. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una mayor comprensión y paz interior. Espero que hayas encontrado valor en las enseñanzas de hoy y que te inspiren a incorporar estos principios budistas en tu vida diaria. Recuerda que el camino hacia el equilibrio y la sabiduría es un viaje continuo y personal, y cada pequeño paso cuenta. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. También me encantaría saber tus pensamientos y experiencias, así que déjalos en los comentarios abajo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte futuros vídeos sobre espiritualidad, meditación y crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando cómo aplicar la sabiduría budista para transformar nuestra vida y encontrar paz en el presente. Que encuentres serenidad y claridad en tu camino. Hasta pronto.